nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Vamos a preparar nuestro corazón para celebrar dignamente estos sagrados misterios, como hacemos siempre, con humildad, reconociendo que somos pecadores. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que me llama la atención de este Evangelio es el deslizamiento que hay en el término con el que definen a Cristo. Mientras que antes de su pasión, muerte y resurrección, Jesús suele ser definido o descrito por los discípulos como el Maestro, ahora, tras la resurrección, se le denomina el Señor. No es un cambio pequeño, es un cambio importante. Maestro podía ser cualquiera de aquellos que eran tenidos por sus discípulos como una persona a la que seguir. No solo Cristo fue maestro, otros muchos eran maestro. Por ejemplo, San Pablo se dice que era discípulo de Gamaliel, y él mismo lo dice, que aprendió la ley a los pies de Gamaliel. Como Gamaliel, que era un fariseo, había otros muchos maestros de la ley. Jesús era también llamado maestro, raboní, por sus discípulos. Sin embargo, tras la muerte y resurrección, los evangelistas tienden a denominar a Cristo no como el Maestro, que lo era, sino como el Señor, puesto que identifican a Cristo ya claramente como el Mesías, como aquel en el que se cumplen las promesas que Yahvé había realizado a su pueblo Israel. Por eso creo que esto es importante. Para Pedro y sus compañeros, Jesús ya no solo es el Maestro, es ante todo el Señor, el Mesías, el Salvador. Y es importante señalar cómo
este maestro que se convierte en el Salvador y en el Señor sigue siendo alguien familiar para ellos. Cuando Juan dice es el Señor, Pedro, que estaba pescando y que por lo tanto no tenía la túnica puesta, se la pone, se lanza al mar para encontrarse con aquel que durante 3 años fue el centro de su vida. Lo que marcaba su relación con Dios era, por tanto, el amor. Lo que marcaba su relación con Cristo era el cariño, el afecto, la cercanía, y no por ello dejaba de existir respeto. Pedro se tira al agua para encontrarse con Jesús, que es su maestro, que es su Señor, que es aquel al que quiere tanto que todo lo dejó con tal de seguirle. Y es importante que no perdamos de vista que esa familiaridad con el Maestro, con el Señor, no hace que pierdan respeto hacia Él, sino que al contrario, porque se tiene respeto se le ama, porque se tiene respeto se acerca uno a Él guardando las necesarias distancias y poniendo a cada uno en el lugar que le corresponde. Por una mala interpretación del Concilio Vaticano II, hemos trasladado en nuestras catequesis el tratar a Dios como si fuera un colega. Y no es así. Dios no es un colega. Dios es el Señor. Y porque le pongas en el lugar en el que le corresponde y porque le trates con respeto, no le quieres menos. Al contrario, le estás tratando como debes. Le estás respetando y porque le respetas le amas. Cuando quitas a Dios el respeto que se merece, dejas en el fondo de amarle, porque cuando no comprendes sus planes, entonces le retas, entonces te sublevas contra él. Mientras que cuando porque le amas le respetas, cuando no le entiendes, aceptas el misterio y no le faltas al respeto. Por eso hemos de cuidar mucho el tratar a Dios como se merece. Es el Señor, tu maestro, tu amigo, aquel que dio la vida por ti, pero no lo olvides, también el Señor. Y en tercer lugar, hemos de fijarnos como Pedro, que había 3 veces negado al Señor, todavía el Señor no le había perdonado, todavía no le había llamado y le había dicho, Pedro, ¿me amas más que estos? Lo hará después. Como Pedro, que quería al Señor y que era consciente de que le había negado todo su pecado, toda su miseria, y aquello que había hecho no le impide amar a Dios con todo su corazón. Podía haber pensado, Dios me va a recriminar mi actitud, Cristo me va a rechazar, pero no lo hace. Había pecado y se lanza a encontrarse con su Maestro y con su Señor. Había pecado y él lo sabía y se lanza a encontrar y a buscar al Maestro porque lo necesitaba. ¿Cuántas veces nosotros, cuando hemos pecado, pensamos, Dios tiene que estar cansado de nosotros? ¿Cuántas veces, porque hemos pecado, pensamos, Dios no se merece mi miseria? No tengas miedo, déjate perdonar por el Señor. Acude nuevamente a su encuentro, acércate al sacramento de la penitencia y si no hay ningún sacerdote y no puedes confesarte, haz un acto de contrición perfecta. De corazón le pides al Señor perdón, pero no te alejes de Él. Sé como Pedro, que cuando oyó que era el Maestro, que era el Señor, se lanzó a su encuentro, a pesar de que estaba lleno de pecado. Pero su amor era mayor que su miseria. Su amor y su cariño hacia el Señor era superior a su pecado. ¿Cuántas veces nosotros vivimos anclados a nuestro pecado? No porque el Señor no nos perdone, que nos quiere perdonar, sino porque nosotros no nos dejamos perdonar por Dios. ¿Qué es mayor en ti? ¿El peso de tus pecados o el amor hacia Dios, hacia el Señor? Si fuera mayor el amor hacia Dios, dejarías a un lado tu pecado para correr libremente a encontrarte con Él. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No permitas que tus miserias, que tus pequeñeces te esclavicen más allá. El Señor te espera. Déjate que Él te libere. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre,
Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre sacramento universal de salvación, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, parados, enfermos, familias rotas. Pedimos especialmente por aquellos que no confían en el perdón del Señor, roguemos al Señor. Pedimos por los damnificados por esta pandemia del coronavirus, los enfermos y los difuntos, también por sus familias, roguemos al Señor. Pedimos insistentemente al Señor que conceda su luz a nuestros gobernantes, para que sean justos, para que sean fieles a la verdad y busquen promover el bien común en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso, no ceses de proteger con amor a los que has salvado, para que así, quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Regina Celi, letale, aleluya. Quia, quem meruisti portare, aleluya.